En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan La paternidad, parte 1. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en su vida, como lo han hecho en la mía. Hoy, a través de esta semana, estaré compartiendo sobre uno de los grandes temas de la revelación bíblica, el tema de la paternidad. Y es extraño porque es un tema que ha sido descuidado en muchos grupos cristianos. Agregaré como un comentario personal que ese no es solo un tema que he estudiado en la Biblia, sino que también es uno que tengo en mi propia experiencia personal. Mi primera esposa y yo criamos una familia de 9 y ahora más recientemente mi segunda esposa ha agregado 3 hijos más a nuestra familia. Así que en total tengo la relación de padre con exactamente una docena de personas. La mayoría están grandes y tienen su propia familia. Sin embargo, no quiero empezar hoy con la paternidad humana. Primero quiero hablar de la paternidad de Dios. Quiero decirle que esa es la gran verdad detrás del universo. Esa es la verdad detrás de las demás verdades. Que hay un Padre que es nuestro Dios. Un Dios que creó el universo como Padre. Un Padre que ha dejado la huella de su paternidad en cada aspecto de todo el universo. En Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo hace una grande y maravillosa oración. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Esa es la versión en 1960 conocida por muchos de ustedes. Sin embargo, la palabra que se traduce allí como familia es la palabra griega patria. Y esa palabra se deriva directamente de la palabra griega para padre. Así que la traducción más literal y fiel sería paternidad. Así que en relación con esto le leeré otra versión de esos mismos versículos que destaca esta verdad y la conexión entre padre y familia o paternidad. Eso es lo que dice: al pensar en este gran plan caigo de rodillas ante el Padre, de quien toda paternidad terrenal o celestial deriva su nombre. Esa es una verdad extraordinaria, que toda paternidad en el universo viene de la paternidad de Dios, y que la paternidad no empezó en la tierra, empezó en el cielo. La paternidad es eterna con Dios, no empezó con el tiempo, no empezó con la historia humana, empezó en la eternidad. Eternamente Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en muchas partes de la Biblia es descrito de tal manera. En el Evangelio de Juan, Juan dice: en el principio el Verbo era con Dios. Eso fue antes de que se llevara a cabo la creación. El Verbo divino, el Hijo eterno de Dios, estaba con el Padre. Las Escrituras dicen que estaban en el seno del Padre. Esa relación personal íntima entre Dios y el Hijo existió antes de que empezara la creación. Esa es una característica absolutamente distintiva de revelación cristiana. Diferencia el cristianismo de cualquier otra religión que yo haya encontrado en el mundo. Revela algo único y particular de la naturaleza de Dios, y es que tiene una paternidad eterna. Tiene una relación. Cuando Jesús vino a la tierra, su propósito principal fue llevar al Padre a los que venían a Él. Eso lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué murió Jesús? Para llevarnos a Dios. Jesús no fue el fin, fue el camino. Él mismo lo dijo enfáticamente en Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, pero el destino es el Padre. Yo pienso que muchas veces en nuestra fe cristiana y en nuestra manera de hablar perdemos el propósito de Dios. Hablamos bastante del Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro mediador, y así sucesivamente. Todo esto es maravilloso, pero no alcanza el propósito de Dios. El propósito de Dios no es solamente llegar al Hijo, sino que a través del Hijo lleguemos al Padre. Hay algo hermoso en el lenguaje que Jesús usó en la oración que hizo en Juan capítulo 17. La oración empieza con la palabra Padre, y esa palabra aparece 6 veces en esa oración.
Jesús habla allí de haber dado a conocer el nombre de Dios a sus discípulos. Él dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego dice en el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, y al final de su oración dice nuevamente, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál era el nombre que Jesús vino especialmente a dar a conocer a sus discípulos? No era Jehová, el nombre sagrado. El pueblo judío había conocido ese nombre por 15 siglos. ¿Cuál era la revelación nueva y especial? El gran propósito, el nombre que él quería que conocieran. El nombre es Padre. Ese es el nombre fundamental de Dios. Describe la naturaleza de Dios en su carácter eterno más perfectamente que ninguna otra palabra que existe en el lenguaje humano. La revelación principal de Dios, y por lo tanto en el Nuevo Testamento, es la revelación de Dios como Padre y el propósito esencial del Nuevo Testamento. La razón por la que Jesús mismo vino es para atraernos a Dios. Si no alcanzamos esta revelación de Dios, perderemos el propósito total y final del desarrollo de la redención. Pero cuando entramos en la totalidad de esta revelación de Dios y en esa relación directa con Dios como Padre, suple ciertas cosas que evidentemente faltan en la experiencia personal. Podría decirse que de las mayorías de las personas en nuestra cultura de hoy. Las tres cosas que contienen esa revelación y esa relación son identidad, estima propia y seguridad. La identidad es un verdadero problema para el hombre moderno. Un comentario interesante reciente fue el éxito de la serie de televisión Raíces. La esencia de esta historia es la de un hombre buscando su origen. En eso está también ocupada la humanidad. Hombres y mujeres quieren saber de dónde vienen, quién fue antes que ellos, cómo empezó, quiénes son. Y creo que las escrituras y la psicología están de acuerdo que una persona en realidad no contesta la pregunta ¿quién soy yo? Si no conoce quién es su padre. Hoy en día las relaciones entre padres e hijos han decaído tanto que han producido una crisis de identidad. La respuesta del cristianismo a esa crisis de identidad es atraer a los hombres y a las mujeres a esa relación personal directa con Dios el Padre a través de Jesucristo el Hijo. La persona que conoce verdaderamente a Dios como Padre ya no tiene un problema de identidad. Sabe quién es un hijo de Dios, su Padre creó el universo, su Padre le ama, su Padre cuida de él. Eso nos lleva a la segunda necesidad que suple esa revelación de Dios el Padre, la necesidad de estima propia. No puedo contar el número de personas con las que he tratado en mi ministerio que tenía este gran problema, que no se apreciaban a sí mismos lo suficiente, tenían una imagen muy mala de sí mismos y eso les causaba mucha agonía espiritual y emocional. Escuche lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, verso 1. Leeré de la Biblia de las Américas. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Una vez que comprendamos que somos los hijos de Dios, que Dios nos ama íntimamente, personalmente, que se interesa por nosotros, que nunca está demasiado ocupado para nosotros, que Él desea una relación directa y personal con nosotros, eso nos da estima propia. He comprobado esto muchas veces en las vidas de las personas. Recuerdo una vez que estaba en una reunión y me topé con una señora Literalmente chocamos, íbamos en direcciones contrarias a una velocidad considerable. Ella se recobró y dijo, señor Prince, he estado orando que si Dios quería que usted me hablara, que nos encontráramos, y yo le dije, bueno, nos hemos encontrado, pero solo le puedo dar un par de minutos, estoy muy ocupado. Ella empezó a decirme cuál era su problema y después de un rato le interrumpí, lo siento, solo tengo un minuto, pero creo saber cuál es su problema. Repita conmigo esta oración. Le dirigí a una oración y en que ella simplemente le dio gracias a Dios por su padre y que ella fuera su hija y que Dios la amaba, que Dios cuidaba de ella, que era especial, que ella pertenecía a la mejor familia en el universo y yo le dije hasta luego, me tengo que ir y me fui. Como un mes después recibí una carta de esa señora en que me decía, solo quiero decirle que el haber hablado con usted y orado esa oración ha cambiado completamente la actitud hacia la vida. Por primera vez en realidad tengo conciencia de mi propia importancia. La tercera gran proyección de Dios a través de la revelación del Padre es seguridad. Detrás del universo no hay ninguna fuerza científica o algún estallido, sino un Padre que nos ama. Un amigo mío una vez se sentía solo y deprimido en las calles solitarias de una ciudad. Era tarde, una noche ventosa y él no sabía si iba a poder pasar la noche.
Se paró en una esquina repitiendo simplemente una y otra vez: Padre, 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 Padre. Y al hacer eso, le vino la seguridad. Él sabía que aunque las cosas a su alrededor eran frías y tristes, él sabía que era un hijo de Dios en el universo que Dios creó para sus hijos. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre la paternidad humana.